23. Good morning, teacher. Good morning, members of the jury. My name is Miguel Ángel Dueñas Jacobo, and I'm going to explain my final product. Ok, voy a empezar compartiendo pantalla. ¿Se está compartiendo? Yes. Bien, iniciemos con la clase. Okay. This class is about the present perfect. Acá tenemos una frase inspiradora que dice así: debe ser el cambio que deseas ver en el mundo. ¿Alguien puede decirme qué entiende por esta frase? Que uno debe comenzar por cambiar para que veas las cosas diferentes. Claro, así es. Uno tiene que ser el ejemplo y la inspiración para uno mismo. Muy bien, iniciando con la clase, tenemos que the present perfect, also known as present perfect simple, or present perfect in Spanish, is one of the present tense verbs in English. Its correct use is necessary to express experience or memories that happened a long time ago, but which are still remembered or have importance today. Because of this, its use is very common, and it is important to know it perfectly. Bien, ahora acá tenemos los verbos que están en el presente y tenemos que conocerlos también en el pasado participo. Por ejemplo, en become, su pasado participo sería become. En buy, que significa comprar, su pasado participo sería bought. En break, que significa romper o quebrar, su pasado participo sería broken. En do, que el presente sería do, su pasado participo sería done. En drink, a ver, si en el presente se dice drink, en el pasado participo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en el pasado participo? ¿Alguien está ahí presente? Bueno, drink sería drunk. En fly, que sería volar, sería flown. En forget, Yo, teacher. sería forgotten. Ya. A ver, en feel, su pasado participo. Felt. En be, Correct? yes, correct. En be, Dunk. muy bien. En talk, Talk. yes. En play, Play. bien. En work, Work. yes. Very good, alumna Rosario. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es su estructura. Acá tenemos tres estructuras. Una en estructura afirmativa, estructura negativa y su estructura interrogativa. En la estructura afirmativa iniciamos con el sujeto plus el auxiliar que es have o has. Tenemos el verbo en participio y el complemento. En ejemplo, en sujeto tenemos I. El auxiliar, como se trata de tercera persona, de primera persona, tenemos el have. Talk, que sería su pasado participio, ¿cuál sería de talk?
sería talked. Y el complemento que sería to the doctor, que en inglés sería he hablado, en español sería he hablado con el doctor. En la segunda estructura tenemos la negativa, que sería el sujeto, más el auxiliar, que sería el have o has, más el not, más el verbo en participio y el complemento. Un ejemplo tenemos, you have not cleaned the house. Tú no has limpiado la casa. Y en la estructura interrogativa tenemos el verbo auxiliar have o has, más el sujeto, más el verbo en participio y más el complemento. Tenemos aquí un ejemplo. Has she cooked pozole? Ella ha preparado pozole. Muy bien. Ahora para finalizar tenemos unos ejemplos y tenemos que ordenarlos correctamente. ¿Están listos para participar? So, teacher. Ya, muy bien. Tenemos el primero, Veracruz, in live, I've since. Perdón, acá es have. Ya, Veracruz, in live, have I since 1990. Ya. Ahora, ¿cómo se arreglaría primero? Sabemos que en una afirmativa va el sujeto. ¿Cuál sería acá el sujeto? Veracruz. No, Veracruz es el lugar. El sujeto sería, Veracruz sería el complemento. El sujeto sería I. Iniciamos colocando I. Después iniciamos. ¿Qué más sigue? El verbo auxiliar. Se trata de I y el complemento sería have. El auxiliar, perdón. I have. Tenemos el pasado participle que sería de live, lived. Y tenemos el complemento in Veracruz since, desde 1990. He vivido en Veracruz desde 1990. En el segundo ejemplo tenemos las palabras week, swing, gone, to, have, twice, and take. Iniciamos con el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto acá? ¿El sujeto cuál sería? El sujeto sería they. Seguido de el auxiliar que sería have. Seguido del pasado participio que sería de go. Sería gone. Y de ahí sigue el complemento. Swim, nadar. Twice a week. Perdón, week. Dice, nosotros hemos ido a nadar 2 veces a la semana. Ahora, en el tercero tenemos las palabras that, several, beside, beside, she, museum, has, and time. A ver, tenemos que el correcto sería, a ver, iniciamos con el sujeto, que sería she, de ahí tenemos el verbo auxiliar, el auxiliar que sería has, de ahí tenemos
el pasado participio de beside sería visited. Beside. Luego tenemos el complemento. She has visited that several museums. A ver, tenemos that museum several times. Ella ha visitado el museo muchas veces. Y por último tenemos las palabras de Titanic, haven't, que es una negativa, watched, we. Primero ponemos el sujeto, que sería, perdón, que sería we, de ahí tenemos el auxiliar en negativo, el auxiliar que sería have, el not, que es el negativo, y tendríamos el complemento, no, perdón, tendríamos el pasado participio watched, y por último el complemento, Titanic. Y en español se traduciría que nosotros no hemos visto Titanic. Y así tenemos muchas formas también como para aplicar los tiempos también, como es siempre, forever, sometimes. Esos tiempos también se aplican en este presente perfecto. Muy bien, alumnos, gracias por participar. Esto sería todo. Muchas gracias. Hey, teacher. Good morning, teacher, director, and member of the jury. I have to expose on the grammar course. My name is Maria. My last name is Ramos Fernandez. I am 7 Psicol. En esta ocasión voy a hablar sobre el presente perfecto en preposiciones. El área es gramática 1, el licenciado Jorge Villena. Voy a hablar sobre el present perfect preposition y también voy a dar una sesión de aprendizaje. Ok. Present perfect preposition. Prepositions are one of the most difficult parts of English for Spanish language speakers to learn because direct translation is often impossible. Preposition can be translated differently depending on the situation or context of their use. For this reason, it is accessible to memorize the different variation and uses depending on whether we are talking about preposition of place. Acá tenemos también un ejemplo, una estructura y el ejemplo. Presente perfecto. La estructura afirmativa más sería el sujeto más el auxiliar have, el verbo en participo y el complemento. Un ejemplo sería I have talked to the doctor. He hablado con el doctor. En negativa sería igualito sujeto, auxiliar have, not, verbo en participo y complemento. Sería you have not cleaning the house. Ok. Preposition. Tenemos muchas preposiciones, pero en lo que se refiere a hora, mes del año y día de la semana, que son muy importantes, sería at, in y o. ¿Ok? Por ejemplo, at 7 o'clock. Para decir in, podríamos decir in January. En on, que es día de la semana, tenemos que decir on Sunday. Thank you for your attention. Vamos a
a presentar lo que es la sesión de aprendizaje. ¿Ok? Bueno, empezamos con lo que es sesión de aprendizaje, preposition of place. La competencia. Identify the preposition of place in the picture and action. Show when release the exercise from books in individual and elaborate their of sentences. To retain, I spent to share classmates in the moment, ¿no? Acá tenemos primero lo que se va a decir es la oración. Esos son los materiales que se va a utilizar y los instrumentos de evaluación. En la oración empezaríamos con la oración y enseñaríamos lo que es las preposiciones, ¿no? Que sería on, que es estar sobre la caja, under, que es abajo, next to, al costado, in, adentro, behind, que es detrás de, in front of, delante de. Between, que sería en el medio de los. ¿Ok? Acá hay un ejemplo, ¿no? The lamp is on the table, ¿no? Que está sobre la mesa. The pen is, sería next to the table. Aquí, the panda is between the lamps. Y así vamos resolviendo aquí. Acá serían otras preguntas para los alumnos para que ellos puedan resolver y así aprender las preposiciones, ¿no? Y por último, la metacognición, ¿no? Que es que aprendió y bueno, todo es paso por paso, porque acá también se deja fichas y acá también este link es de una, vamos a poner acá, de una ficha para que ellos resuelvan. Por ejemplo, aquí está la ficha, ¿no? Que es con el link que ellos van a responder. Y aquí está el ejercicio. Preposition. Acá en preposition of place, giramos la rueda. Se gira. Y donde llega, decimos un nombre de un alumno, ¿no? Y tienen que decirlo. Está en el medio, que sería the apple is, decir la oración correcta, ¿no? The apple is between two books, ¿no? Y así me resolviendo. Bueno, eso es todo sobre el preposition of place, también en present perfect. Thank you for your attention. Good morning, Principal Carlos Enrique Cajo de la Cruz, member of the jury, teachers, and educational community. I am the student Ana Guamaculi of the 7th cycle of the English language career. I will present the innovation project that integrates two areas. El proyecto de innovación es Creating Illustrated Stories. We will have a compilation of teaching materials to improve learning in the English language in ISPP FAM 23. Los estudiantes a cargo son Hernández Alonso Diana y quien le habla, Guamaculi Bautista Leticia. Los docentes a cargo de este producto final son la magíster Herrera Victoria Cecilia, que está a cargo del curso de Literatura y Países Anglófonos 1, y el profesor Petel Yaye Fider del curso de Opcional 7. La duración de este proyecto tuvo como inicio el 20 de agosto del 2021 y como fecha término el 1 de diciembre del 2021. Los estudiantes de nuestra sección, séptimo ciclo, son los que se muestran en pantalla. Proseguimos con la cobertura. Este producto va dirigido a docentes y estudiantes de nuestra sección séptimo ciclo y también de nuestra especialidad.
La justificación es que en la carrera profesional se evidencia debilidades en el proceso de elaboración y difusión de los trabajos de producción intelectual, por lo cual hemos considerado elaborar cuentos sencillos en el idioma inglés de acuerdo a sus contenidos del segundo semestre de las áreas Literatura de Países Anglófonos 1 y Opcional 7. Como diagnóstico tenemos que a veces el desinterés de algunos docentes por el proceso de investigación dificulta el sentido de reflexión y compromiso que posee el docente para mejorar su práctica pedagógica en las aulas, obtener aportes metodológicos significativos que se puedan compartir con los integrantes de la comunidad educativa. Los objetivos son elaborar, publicar y difundir la producción intelectual realizada por los docentes, seleccionar los contenidos de los cuentos con fotos reales de los mismos estudiantes y familiares, publicar y difundir la producción intelectual en nuestra plataforma Teams. Los resultados esperados fueron de que se elaboraran las 4 historias que se les asignó a cada estudiante en grupo y que lo puedan desarrollar en el transcurso de los meses de agosto hasta diciembre. La descripción de las actividades. En el nombre tenemos que en ese se monitoreó para poder saber el nombre o el título que le daban a su cuento los estudiantes. En lo que es la estrategia fue la selección de los contenidos con secuencia lógica de acuerdo a las narraciones y las fotos en grupo. En lo que es la meta fue apreciación de los cuentos a través de multimedia. Fue la aprobación para ver qué tal iba el cuento o cómo lo habían desarrollado. El método fue Direct Method Groups y el lugar es el instituto y también los que conforman ellos, que son los docentes y los estudiantes. Por último, tenemos la firma de los docentes a cargo y de nuestra delegada del 7º ciclo. Le doy pase a mi compañera Hernández. Good morning, principal and member of the jury. I'm Aide Hernandez Alonso, and I'm going to talk about all the stories that we are elaborating in our classroom. There are 4 stories. The first story is Teaching with Love, was written by Cecilia Tipismana. And here the Miss shows us that she always wanted to be a ballet dancer, but her mother never supported her. She worked in many places throughout her life. For example, she worked in John F. Kennedy, Nuestra Madre de Fátima, Senati in Nazca, the FAP in Pisco. In 2002, she worked in CICADER, also in Public Superior Pedagogical Chincha, Senati Institute, Inca Garcilaso de la Vega, Paracas Hotel Pisco, and she returned at Institute Public Chincha and San Juan Bautista Chincha. In the actuality, she worked in Juan 23 Superior Public Institute with 2 careers in English languages. She also loves the social works. Here we see her here in Inca Garcilaso de la Vega and San Juan Bautista University. The second story, writing for us, Hernandez and Guamanculi, and our story talks about everything that we are currently going through with the pandemic, but to all this we add a touch of actions. This story is about a young woman who was in college, and from one moment to another, a great pandemic began, and as a result of this, she decided to investigate further to find out what is happening and what the government is hiding. And she gets to being surprised
that everything was an invention and the start of the Third World War. Saying it was all a hoax to manipulate humanity through chips. The end. The third story is written by Roman Ojeda Ana, is The Wonders of Enjoy Every Day. This story tries to realize how the world came to change due to COVID-19, where many families try to emerge despite all the obstacles. Because of all this, many families have to change their lifestyle. Also here we can see that we cannot surrender to any problems. We must fight for a better world. And the last story written by Dueñas Jacobo and Ramos Fernandez is Always Stay Alert. This story is about when women lying to get what they want. The plot tells us about a woman named Sarah who got pregnant by a warrior who will eventually become king. But in the same way she comes pregnant, he was enemy Bethsabeth of the same man. Bethsabeth's baby was born dead to the surprise of many. Since in reality, this pregnancy was a lie to stay with the warrior. And that's all. Here the four stories, and that's all. Thank you so much, principal and members of the jury. Good evening, dear jury. In this opportunity, I am going to explain to you about my pre-professional practice. Okay. Tengo muy buenas noches, jurado, profesores y compañeros en general. Mi nombre es Ana Román Ojeda. Soy estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juan 23 de Ica. Soy del 7º ciclo de idiomas inglés. En este caso les voy a exponer mi producto final. Va a ser un informe con respecto a mis prácticas preprofesionales. El profesor que nos enseña es el profesor William Isea Volcán. ¿Ok? En esta oportunidad les voy a explicar todo lo que hice durante mis prácticas preprofesionales. ¿Ok? Vamos a ir. Nosotros tenemos como coordinadora de práctica preprofesional a la profesora magíster Cecilia Victoria Tipismana Herrera y al docente de práctica preprofesional William Enrique Isea Volcán. Y tenemos en el área de práctica preprofesional 3. Ok, como practicante Ana Román, o sea, el que le habla. Tenemos una estructura que vendría a ser unidad 1 y unidad 2. ¿Ok? Tenemos como experiencias. Con respecto a las experiencias, hemos tenido que ver cuál ha sido la problemática que hemos tenido que asumir nosotros como practicantes al momento de poder asumir esa responsabilidad. Tenemos como una innovación a través de inventos en el uso de la tecnología, busca de solución creativa a problemas que se presentan a lo largo de nuestra vida. Esto vendría a ser la problemática de una sesión de aprendizaje. A ver, nosotros para poder hacer nuestra práctica hemos tenido que ver nuestras fortalezas, nuestros aspectos, mejorar las lecciones y el compromiso de mejorar. Por ejemplo, una de las fortalezas, la de la clase de práctica es muy buena, atenta y comprensiva.
Los estudiantes son participativos, la clase es muy dinámica, utilizamos todos los recursos tecnológicos. Al referirnos con recursos tecnológicos nos estamos refiriendo al WhatsApp, porque mayormente utilizamos esa aplicación. En aspectos a mejorar, hay estudiantes que no participan mucho. No todos cuentan con una buena conexión a internet y demoran un poco en participar. Claro, porque no todos contamos con el internet accesible para nuestras clases. También tenemos las lecciones. Aprendí hoy sobre Inventions in Technology in Our Life. Identificarlos con la ayuda de los estudiantes, de cómo poder enseñar a los estudiantes estas clases virtuales a raíz de la pandemia. Aprendí a utilizar los recursos necesarios para la enseñanza del idioma inglés. Compromiso de mejorar. Me comprometo a poder ayudar a los estudiantes a que participen siempre en la clase, ayudarles con lo que pueda. En esa parte era porque estaba en ese momento como ayudantía, o sea, la MINS empecé como ayudantía. Antes de nosotros poder hacer nuestras prácticas preprofesionales, hemos tenido que hacer nuestras sesiones como examples, como ejemplos. Tenemos, en esta parte elaboré uno que es como lo que se utiliza mayormente en Aprendo en Casa. También tenemos, por ejemplo, tenemos los ejercicios que utilizamos ahí, lo que podemos utilizar. Tenemos también, por ejemplo, en la semana 2 hicimos un lesson plan que vendría a ser como una sesión de aprendizaje, utilizando todo lo que es la situación significativa, los propósitos de aprendizaje, una secuencia didáctica. Para nosotros tener una sesión de aprendizaje tenemos que tener en cuenta todos estos procesos, empezando desde el propósito. ¿Cuál va a ser el propósito de enseñar el tema? ¿Cuál es la situación significativa? O sea, ¿cuál es la situación importante? Las competencias, los desempeños, el indicador y el instrumento de evaluación. O sea, el instrumento de evaluación va a ser qué instrumento vamos a utilizar para nosotros poder evaluar al estudiante. ¿Okay? Tenemos en la secuencia didáctica tenemos 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. En inicio tenemos la motivación, la recuperación de los saberes previos, el conflicto cognitivo y el propósito y organización. Por ejemplo, la motivación es cómo el docente va a motivar a sus estudiantes. En la recuperación de los saberes previos, ¿qué es lo que va a preguntar el docente a los estudiantes? Para que el docente pueda ver si los estudiantes tienen, como decir, saberes previos al tema. Por ejemplo, si le preguntan, ¿para qué sirven las rutinas? ¿En qué tiempo gramatical lo puedo utilizar? Entonces van a decir, yo en present simple. Entonces está recogiendo el docente los datos de los saberes previos. Conflicto cognitivo. Tenemos el desarrollo, el procesamiento de la información y aplicación y el cierre. Materiales educativos, ¿qué es lo que vamos a utilizar en ese momento? El vocabulario que vamos a utilizar en la clase. El doing yourself, cuál va a ser los ejercicios que vamos a aplicar en la clase. Y también el instrumento de evaluación, que vendría a ser una rúbrica, como hace un momento se los dije. Ahora, tenemos la unidad 2, que vendría a ser la parte donde ya entramos con todos los documentos que hemos utilizado para nosotros elaborar nuestra práctica preprofesional. En esa parte, en la semana 1, cuando a mí me tocó, yo empecé a ayudar a la docente con la toma de asistencia, o sea, cuántos estudiantes se conectaban, cuántos participaban y etcétera. Y era una manera de poder ayudarle a la docente. Entonces, también tenemos la parte de con qué materiales. Por ejemplo, a mí me tocó elaborar unos stickers. Entonces, le enviaba a la docente para que la docente lo pueda aplicar en su clase. También tengo las evidencias en esa parte. Como todo era WhatsApp, tenía que tomarles capturas a mis prácticas de cuántos estudiantes se conectaban.
Y en esa parte dice, en la semana 2 yo elaboré mi primera sesión para poder desarrollar reforzamiento. ¿Por qué digo reforzamiento? Porque yo en las tardes daba reforzamiento a los estudiantes. La profesora daba en la mañana y yo daba en la tarde. Y para eso también tenía que ser una sesión de aprendizaje, o sea, teniendo en cuenta todos los procesos. Materiales utilizados en clase, teníamos los flashcards. Tenemos la asistencia de los estudiantes con sus respectivas notas. Tenemos lo que es materiales elaborados para el desarrollo de las actividades, para que los estudiantes puedan desarrollarlo. En la semana 3, junto con el módulo de la profesora de práctica, pude elaborar estas diapositivas que son sacadas de Aprende en Casa. Si bien es cierto, ahí nos dan los materiales y nosotros tenemos, como decir, desarrollarlo para entregarles a nuestros estudiantes desde la situación significativa, proportions, contents y las capacidades y el vocabulario. Tenemos lo que es la semana 4 con las sesiones. Tenemos la sesión didáctica remota. Tenemos lo que es todos los materiales que hemos utilizado, las capturas de evidencia, los stickers utilizados en las prácticas, las asistencias, tenemos las sesiones de aprendizaje, desde lo que hemos estado con reforzamiento, desde ahí hemos empezado a hacer con las prácticas, con las diapositivas, el desarrollo, las evidencias de la sesión desarrollada, los stickers utilizados en clase. O sea, yo tomaba asistencia a todos los estudiantes que participaban y además también les colocaba sus respectivas notas. Tenemos lo que es las actividades en desarrollo de clases. O sea, hemos estado casi 12 semanas por lo menos con la profesora en práctica. Entonces es muy importante nosotros hacer nuestras prácticas porque eso nos ayuda a tener ya una noción de cómo va a ser nuestra futura enseñanza. Actividades para el desarrollo de la sesión. Si bien es cierto, en esta época ha sido por tema de pandemia, hemos tenido que utilizar todas las clases virtuales, ya sea el WhatsApp, el Zoom, el Meet, hasta incluso el Teams. Pero es la manera de cómo llegar nosotros a los estudiantes de una manera positiva también, ¿no? Porque no nos podríamos atrasar en la educación. Entonces fue una manera de nosotros poder llegar a ellos, de poder enseñarles de una manera más fluida. Si bien es cierto, no se ve las caras, tú no sabes si el estudiante está tomando atención, pero aunque sea, están aprendiendo un poquito. Para la educación no hay que buscar peros, sino un propósito. Entonces es una manera de ver todas las fortalezas que nosotros podemos recoger de cada uno de ellos. Además de cualquier ciudad donde nos vayan a hacer prácticas preprofesionales. Esa es una base, es una formación para nosotros, para poder tener en cuenta de cómo va a ser las estrategias que vamos a utilizar con ellos, de cómo va a ser la manera más didáctica que podamos llegar con ellos. ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, esto es una rúbrica. En este caso, por ejemplo, yo hice clases referidas. En el sentido de que tuve mis clases que tuve que hacer como práctica. Entonces, en esta parte yo tuve que utilizar también instrumentos de evaluación, evaluar a mis estudiantes. ¿Okay? Por ejemplo, también tomábamos captura para poder nosotros evidenciar que estamos haciendo prácticas. Muy importante. También hice mi clase demostrativa, como en un momento les dije. Tenía mi plan de sesión remota de inglés, Peru in the Bex, y This is Peru. Tenemos lo que es el instrumento de evaluación, los indicadores que voy a utilizar, el puntaje. En este caso es un instrumento por cada estudiante. Si yo tengo 30 estudiantes, entonces voy a aplicar 30 instrumentos, o sea, 30 rúbricas. Fichas que
utilicé para mis prácticas demostrativas. Por ejemplo, write in the which Monday's holidays are celebrated. Mark the correct answer. Teníamos let's practice, teníamos place the name of each imagined. También teníamos check the correct alternatives. Teníamos las evidencias para nosotros ver lo que hemos hecho en esa clase demostrativa, las notas correspondientes con los estudiantes que han participado también. Y además también tengo unas conclusiones con respecto a todo lo que es mi práctica. Concluyo que todas las experiencias que hemos ido adquiriendo durante toda la práctica nos ha ayudado a ver nuestras fortalezas y debilidades al momento de poder enseñar. Es aquí donde debemos de tener en cuenta todos esos detalles para poder ser una buena docente. Además también darnos cuenta de la realidad educativa. Si bien es cierto, todas las clases en el sector público se ha utilizado el WhatsApp para poder tener más facilidad al momento de llegar a los estudiantes, ya que no muchos cuentan con internet disponible. Además de ello, es importante reconocer que por esta pandemia las clases virtuales, claro, la enseñanza no es igual, pero es una manera de adaptarnos a la realidad que vivimos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mi exposición. Thank you very much. Good afternoon, members of the jury, Principal Carlos Cajo de la Cruz, and our course teacher, Ms. Gabriela Ramos. This semester, the final product is to develop a consistency matrix. As a group, Diana Hernandez, Leticia Guamangulí, Ana Roman, and I, we elaborate this consistency matrix from the sessions developed during these learning units. From now on, I will continue in Spanish to briefly explain what this matrix is about. Para elaborar la matriz de consistencia, hemos tenido que elaborar una estructura que tiene diversos elementos. Partiríamos desde los problemas generales, luego los problemas específicos, objetivos y una hipótesis. El título de esta matriz de consistencia es el uso del método audiolingual para mejorar las competencias del área de inglés en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Julio César Tello de Ica del año 2021. Como sabemos, tenemos dos variables. Cada variable tiene dimensiones. En el caso de la variable independiente, las dimensiones son la planificación del método audiolingual, la ejecución del método audiolingual y la evaluación del método audiolingual. En la variable dependiente, las dimensiones son las competencias del área de inglés, que son: se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera, lee diversos tipos de texto en inglés y escribe diversos tipos de textos en inglés. Seguimos avanzando, Ana. Para trabajar los problemas específicos, hemos escogido la variable dependiente, que son las competencias del área de inglés. Ahora, ¿cómo elaboramos los problemas específicos? Partimos del problema general, que es en qué medida el uso del método audiolingual mejora las competencias del área de inglés en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Julio César Tello de Ica del año 2021. Pero cambiamos la variable dependiente aplicando las dimensiones en cada problema específico. Tenemos tres problemas específicos porque tenemos tres dimensiones, que son: se comunica oralmente en inglés, lee diversos tipos de textos en inglés y escribe diversos tipos de textos en inglés. En el caso de los objetivos, como objetivo general, volvemos a mencionar el título, pero lo que vamos a cambiar es el verbo, por el verbo determinar. Para los problemas
para los objetivos específicos, lo que vamos a hacer es cambiar los conectores, porque lo que estamos haciendo es buscar soluciones. Por eso vamos a utilizar el verbo analizar, identificar, seguimos bajando, y establecer. Establecer en qué medida, identificar en qué medida, analizar en qué medida el uso del método lingual mejora la capacidad para, y nuevamente las competencias del área de inglés para comunicarse oralmente, para leer diversos tipos de texto o para escribir diversos tipos de textos en inglés. ¿Continuamos? En el caso de la hipótesis, para plantear esta hipótesis, de igual manera, volvemos a mencionar el título, pero cambiamos el verbo por significativamente. ¿Por qué? Porque en la hipótesis son supuestas respuestas al problema, pero las vamos a enfocar de una manera positiva. ¿Sí? Prosiguiendo con delimitar la investigación, vamos a hablar sobre lo que es temporal y es en el tiempo donde se ha aplicado el trabajo de investigación, que vendría a ser en el 2021. Lo que es espacial sería el lugar donde se va a realizar el trabajo de investigación, con quien estamos tratando, que sería la institución educativa, Julio César Tello, y el social, los estudiantes del cuarto grado secundario. Proseguimos con lo que es conceptual, que vendría a ser un pequeño concepto de cada variable, que sería el primer variable, el uso del método audiolingual, y tendríamos que poner sus autores de esos conceptos. También tenemos la segunda variable, que es las competencias del área de inglés, que en este caso el concepto ha sido sacado por concepto de la Minedu del 2016. Continuamos con lo que es la competencia, señalar el tipo de investigación que vendría a ser el área de investigación aplicada. ¿Y por qué hemos usado este tipo de investigación? Porque va a ser para mantener conocimientos y la práctica que vamos a realizar, que se usaría en octavo, noveno y 10º ciclo. Y tenemos lo que es el diseño cuasi experimental, como podemos ver ahí está, y lo que hemos usado vendría a ser lo que es el grupo experimental, el grupo de control, prueba pre-test del grupo experimental, la prueba post-test del grupo experimental, prueba pre-test del grupo de control, prueba pro-test del grupo de control, grupo experimental y de control, y por último que sería la variable independiente, que es el uso del método audiolingual. Bien, continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de las técnicas e instrumentos de evaluación. Nuestra técnica fue la observación y hemos utilizado el instrumento guía de observación, ¿no? ¿Qué nos dice la guía de observación? Que es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que nos van a ayudar a redactar como informaciones, afirmaciones y preguntas que nos van a orientar a nosotros como docentes el trabajo de observación que tenemos dentro de nuestra aula. También señalando los aspectos que son mucho más relevantes para poder observar. Como por ejemplo, en este caso estamos nosotros abarcando 2 secciones y dentro de estas 2 secciones se pueden aplicar fichas de observación y vamos a poder ver qué sección trabaja mucho mejor, qué sección va mejorando cada día. Y es más que nada esto, la guía de observación nos va a ayudar a eso, a visualizar cómo van mejorando nuestros estudiantes mediante fichas y instrumentos, ¿no? Seguimos, Ana, por favor. A continuación tenemos nuestra población y nuestra muestra. Nuestra población dentro de la institución educativa Julio César Tello es un promedio de 127 estudiantes del 4º grado de secundaria. En este caso tenemos 2 tablas
la primera tabla habla acerca de la población de estudio, donde estamos abarcando las 5 secciones que son del cuarto grado A hasta el cuarto grado E. El cuarto grado A, por ejemplo, tiene un total de 30 estudiantes, el cuarto grado B tiene un total de 27 estudiantes, el cuarto grado C un total de 25 estudiantes, de igual manera el cuarto grado D con un total de 25 estudiantes y el cuarto grado E con un total de 20 estudiantes. Como total de estudiantes dentro de esta tabla tenemos 127 estudiantes. A continuación tenemos nuestra muestra, que está conformada por 57 estudiantes, ya que estamos agarrando 2 secciones del cuarto grado de secundaria dentro de la institución educativa Julio César Tello, de las cuales elegimos como grupo experimental al cuarto grado A, con un total de 30 estudiantes, y un grupo de control que está constituido por el cuarto grado B con un total de 27 estudiantes. Que nos dan con un total de 57 estudiantes, que es con lo que estamos trabajando. Ok. Bueno, espero que hayan podido prestar atención a todo eso, lo que mis compañeros han querido explicar. Les hemos mostrado todo lo que es la estructura de una matriz de consistencia. En breve le voy a mostrar lo que es la matriz de consistencia. Si nosotros bien sabemos, la matriz de consistencia es muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque lo estamos aplicando o lo estamos practicando para una futura tesis. Una futura tesis, ya que nosotros estamos en un 7º ciclo y el próximo año vamos a ya plantear nuestro título. Y también es importante considerar la matriz de consistencia. Como ya podemos saber, mis compañeros ya les explicaron los problemas, los objetivos, las hipótesis. Lo que yo quiero acá recalcar, es muy importante nosotros poner hincapié en todo esto. ¿Por qué les digo? Porque esto va a ser como una base para seguir avanzando en nuestra tesis. Si nosotros cometemos un grave error al elaborar esta matriz de consistencia, pues lamentablemente nuestra tesis va a estar mal. Por eso es importante enfocarnos en esto. Esta tablita nos va a ayudar a tener más organización para nuestra tesis. ¿Por qué? Porque ya vamos a conocer cuál va a ser nuestro problema, cuál va a ser nuestro objetivo, cuál va a ser nuestra hipótesis, cuáles van a ser mis variables que yo voy a aplicar para mi tesis. Por ejemplo, si yo ahorita aplico mi tesis, ¿ya? Voy a aplicar mis problemas, mis objetivos, mis hipótesis, pero a la vez también voy a dar a conocer ¿qué? Mis variables, que vendrían a ser 2 variables. Vendría a ser mi variable independiente y mi variable dependiente. ¿Por qué les digo esto? Porque estos son, como decir, los conectores para yo desglosarlos, para yo tener mi problema general, para yo tener mi objetivo general, para yo tener mi hipótesis general y ir trabajando de poco a poco, ¿ok? Y es importante también, ¿qué cosa? Conocer sus dimensiones. Ojo que las dimensiones en algunos casos, lo encuentras súper fácil, pero en otros casos te demoras. ¿Y esto por qué pasa? Porque hay que saber buscar las fuentes de información, ¿ok? Y sí, seguimos con esto, las variables independientes, las competencias del área de inglés. Y como nosotros somos futuros estudiantes, mejor dicho, vamos a ser futuros docentes del área de inglés, necesitamos conocer ¿qué cosa? Las competencias del área de inglés y sus dimensiones, ¿ok? Y tenemos la investigación aplicada. Bueno, disculpen. Y tenemos lo que es el diseño experimental, tenemos la técnica, lo que mi compañera le explicó hace un momento, teníamos la técnica de observación, el instrumento de guía de observación, ¿ya? Tenemos nuestra población, teníamos nuestra muestra, ¿ok? Y esto fue todo por hoy. Esta es una conclusión muy breve y muy precisa. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Good morning,
buenos días. My teacher is Luis Enrique Luján Luna. Elaborating brochure with the contours of the English language from Anglophone country. Start. Podemos observar nuestro folleto que se ha realizado como producto final referente al curso. Inglés. The importance of English in current society. Knowing of the function is this language for the moment is not luxury anymore subject for studying. Learning English today is a real need and a tool for work. Now, thanks to English, we have the possibility of being in communication with people from all over the planet. Recording stopped. This having us unimaginable consequence for the first thing since the appearance of Homo sapiens on the planet. One of the reasons for the impressive growth of this language is that we speak of one of the simplest languages to learn. This matter the discipline of rebel. Over languages such as German. For the reason it is essential to show. Good evening, Judy, teacher, and classmates. In general, I'm going to present my final product, which is a report. Buenas noches con todos, jurados, profesores y compañeros. Mi nombre es Ana Román Ojeda, soy estudiante del 7º ciclo de idiomas inglés y mi profesor que nos enseña es William Isea Volcan. Bueno, a continuación les voy a mostrar en qué consiste mi producto final. Mi producto final es elaborar un informe acerca de todas mis prácticas que elaboré y todo lo que hemos ido haciendo durante la clase, ¿ok? A ese entonces, en lo que es nuestra práctica, nos ayudó la profesora Magíster Cecilia Victoria Tipismana Herrera, junto con el profesor de aula, que es el Magíster William Enrique Isea Volcan. Ya. En mi informe tengo dos contenidos, lo que es las evidencias de las actividades que prueban, que certifican la realización de cada una de las actividades, además de los modelos de planificación en educación secundaria de la EBR, o sea, educación básica regular. Y en la unidad 2 tenemos lo que es la aplicación de modelos educativos en la EBR, o sea, educación básica regular. Y en la número 3 tenemos lo que es la reflexión del proceso de aprendizaje de las prácticas preprofesionales. Vamos a empezar con la primera, o sea, con las evidencias de las actividades. Nosotros, para poder hacer nuestras prácticas preprofesionales, hemos tenido primero que elaborar una planificación anual, una unidad didáctica, hemos tenido que conocer cada uno de sus conceptos. Además de ello, también es importante conocer los pasos que se debe de realizar para elaborar una sesión de aprendizaje. Si bien es cierto, nosotros tenemos que ir o recurrir al DCN, ¿cierto? Claro, por supuesto, donde vamos a sacar de ahí las competencias, las capacidades de quién, del idioma inglés. Por ejemplo, esto fue como un compromiso que nosotros teníamos que elaborar para hacer nuestras prácticas preprofesionales. Teníamos que conocer lo que eran las fortalezas, los aspectos, las lecciones y el compromiso también. Bueno, empezamos con lo que son las evidencias de las actividades. Como les decía hace un momento, o sea, nosotros para elaborar nuestra sesión de aprendizajes hemos tenido que ir con el DCN, trabajar de la mano con el DCN, o sea, sacar las competencias, las capacidades y conocimientos además. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos los conceptos necesarios y elaborar un buen lesson plan, que actualmente lo llaman. Y eso fue lo que elaboramos en clases. Incluso el profesor también nos guió de cómo elaborar una sesión, nos dio varios ejemplos
incluso la importancia de elaborar o de planificar también nuestra unidad didáctica, nuestro plan anual y nuestra sesión. Si bien es cierto, todo es un proceso para nosotros poder enseñar. Y eso es lo que aprendimos junto con mis compañeros y también con, o sea, todos en general aprendimos ese tema, o sea, elaborar, planificar y ejecutar para que nosotros podamos tener una buena práctica preprofesional. Como dicen todos, o sea, nosotros tenemos que tener una base de conocimientos. Sin una base de conocimientos nosotros no podemos hacer nada, ¿ok? Y eso fue el principal objetivo de poder llegar a hacer un buen lesson plan. Si bien es cierto, el lesson plan se trabaja del DCN, se saca de ahí todos los conceptos necesarios y nosotros como futuros docentes nos tenemos que saber el DCN al revés y al derecho, cada uno de sus conceptos, cada una de las competencias, cada uno de los desempeños también, además el perfil del egreso del estudiante. ¿Para qué es importante conocer todo eso? Para nosotros brindar una buena educación de calidad. Con todos mis compañeros hemos elaborado estos lesson plan, hemos elaborado videos, o sea, prácticas. Antes de nosotros irnos a la práctica preprofesional, hemos tenido que hacer un proceso de ejecución, un proceso de planificación, etcétera. Y esto fue una sesión que elaboramos en mi salón junto con la ayuda del docente. Y entre todos mis compañeros llegamos a una conclusión de que es muy importante todos los plazos que debemos de seguir para tener una buena unidad didáctica, un buen plan de estudios también, una planificación anual y además de ello un buen lesson plan. Ahora, a continuación yo les voy a pasar lo que fue, les voy a hablar en breve lo que fue mis prácticas preprofesionales. Mis prácticas preprofesionales también fueron como ayudantías. Estamos en el 7º ciclo y todavía nos hacen hacer ayudantías. No podemos nosotros ejecutar una clase. Pero hubo un tiempo donde sí se ejecutó una clase. Gracias a los trámites que mi profesor y con la profesora Cecilia hicieron para que nosotros podamos tener un colegio donde hacer nuestras prácticas, nuestras ayudantías, incluso clases de reforzamiento, que nos va a ayudar a fortalecer nuestros aprendizajes. Hemos ayudado con el toma de asistencia a las docentes que nos eligieron para nosotros acompañarle, con el tema de las sesiones, con el tema de las asistencias, con el tema de la participación de los estudiantes también. Eso fue todo lo que nosotros hicimos durante la práctica preprofesional. Fue como empezamos como una ayudantía y de ahí hicimos una clase de demostración con los estudiantes, pero todo fue accesible con el WhatsApp. Con el WhatsApp fue el app donde nosotros teníamos que sí o sí trabajarlo porque son los estudiantes que utilizan más. Además de ello, colaboramos con stickers, colaboramos con las evidencias necesarias para nosotros poder comprobarlo de nuestras prácticas. Por ejemplo, acá tenemos un lesson plan elaborado por mi persona, entonces hemos tenido que tener en cuenta 3 pasos: inicio, el desarrollo y el cierre. También podemos cerrar con unas preguntas de metacognición. Podríamos decir, ¿qué aprendiste? ¿Para qué te sirvió el aprendido? ¿Cómo te sentiste al aprender esta sesión? ¿Cómo te sentiste al aprender este tema? Y eso es muy importante, nosotros conocer cada uno de sus pasos de la sesión, o sea, no saltearnos, tener en cuenta el tiempo, los materiales que utilizamos también en ese momento, en qué lugar lo vamos a aplicar, si ya sea en la sierra, en la selva o en la costa, con cuántos estudiantes, también ver la situación significativa de la sesión, la importancia de aprender esa clase, las competencias, los propósitos, las capacidades que requiere en esa clase y de que nosotros pedimos que el estudiante pueda lograr lo adquirido y lo desarrollado también.
Entonces eso fue todo lo que nosotros hicimos durante las prácticas, durante todas las prácticas preprofesionales y el curso de práctica también. Es muy importante, es una base fundamental para nosotros para desarrollarnos como docentes, como estudiantes también. Va de la mano investigación, práctica y currículo porque todos trabajan de la misma manera, al mismo ritmo, porque nosotros tenemos que saber práctica y a la vez también tenemos que saber currículo para nosotros poder guiarnos y poder guiar a los estudiantes. Y eso fue las evidencias, tomé evidencias, utilizamos stickers. Por ejemplo, en mi caso, yo ayudé con el reforzamiento a la docente en las tardes. De igual manera, cada uno de mis compañeros tuvieron que asumir su realidad de diferentes maneras, ya que cada uno tomó un diferente colegio con una diferente docente, para que ellos también puedan vivir, puedan aprender lo que es en realmente las prácticas preprofesionales. Y eso, fuimos desarrollando poco a poco, duró algo de 8 semanas nuestras prácticas y lo bonito de todo es que nosotros no fuimos sin saber nada, ya teníamos un conocimiento previo. Para eso le agradecemos bastante al docente que nos guió, que nos ayudó bastante con respecto a cómo elaborar una sesión, de cómo terminar, de cómo motivar al estudiante para que el estudiante te preste atención, no se distraiga o ver la manera de ver que tu estudiante está aprendiendo. Y eso, tomamos asistencia. Bueno, en mi caso, tomé asistencias a los estudiantes, también incluso puse las notas, elaboré materiales didácticos en mis prácticas preprofesionales. Y eso fue toda la experiencia que vivimos durante este ciclo. Si bien es cierto, práctica ya cada día más se va haciendo más complejo, se va utilizando más cosas. Por ejemplo, ya hemos aprendido a hacer instrumentos de evaluación, que son las rúbricas, que son la lista de cotejo, los instrumentos de evaluación. Todo eso hemos aprendido con la clase para nosotros aplicarlo en nuestra práctica preprofesionales. ¿Okay? Y para conclusión es importante nosotros ir conociendo poco a poco cada una de las realidades educativas. Nosotros es importante formarnos para nosotros llevar una buena enseñanza de calidad a ellos. Concluyo que todas las experiencias que hemos adquirido durante toda la práctica nos ha ayudado a ver nuestras fortalezas, a debilidades, a todos mis compañeros, al momento de enseñar. Debemos de tener en cuenta todos los detalles, además también lo que hemos utilizado el WhatsApp, qué tan importante es utilizar una app y cómo llegar a los estudiantes, que todos participen en global y además también por esta pandemia nos hemos tenido que adaptar a estas clases virtuales. Espero que les haya gustado mi exposición. Muchas gracias.